En esta cápsula explicaremos qué son y cómo se utilizan las funciones en Excel. Ya vimos que una fórmula es simplemente una relación entre números, celdas y a veces incluso textos. Y que para ingresarlas en el Excel simplemente uno escribía el símbolo igual y luego escribía la fórmula que podía tener las direcciones de las celdas, los relacionadores matemáticos tradicionales, etc. La función, en cambio, es una fórmula matemática que ya está predefinida y que realiza automáticamente algunos cálculos y que utiliza los valores que nosotros les indicamos y en el orden en que se los indicamos. Por ejemplo, podemos pedir sume todas las celdas en un rango, o calcule la desviación estándar de un rango, mostrar la fecha de hoy día, encontrar el valor más alto de un rango a modo de ejemplo. ¿Cómo se escriben las funciones en Excel? Todas tienen la misma estructura. Un nombre seguido de paréntesis redondo con argumentos, primer argumento, dos argumentos, un número variable de argumentos y cierre paréntesis. El argumento puede ser un texto, una palabra, un número, una celda, un rango, incluso otras funciones o las palabras verdadero o falso. Vamos a ver estas dos últimas más adelante. Cada argumento se separa del otro utilizando el punto y coma. Recuerden que el punto se utiliza como separador de miles, la coma se usa como separador de decimales en español, los dos puntos indican el inicio y un fin de un rango y el punto y coma separa los dos argumentos de una función. Cuando uno recibe las ayudas o cuando uno ve el material de apoyo respecto a cómo se escribe una función, cuando es opcional, es decir, no es obligatorio colocarlo, se escribe siempre entre paréntesis cuadrados. ¿Cuántos argumentos tiene una función? Depende de la función. Por ejemplo, la función hoy no tiene ningún argumento. Otras funciones, la suma puede tener, como vemos acá, un listado largo de celdas. En este caso están de abajo hacia arriba, no tiene ninguna relevancia en el caso de la función suma. ¿Cómo se utilizan las funciones? Las funciones se utilizan al igual que las fórmulas, o más bien son parte de una fórmula. Por ejemplo, en la celda D5 puedo simplemente escribir es igual a hoy, y el resultado será la fecha de hoy de acuerdo al formato que les dimos. Puedo escribir hoy más 7, en cuyo caso el resultado será el día, este mismo día durante la próxima semana. Podemos sumar la función más una celda. Podemos aplicar la función, en este caso promedio, sobre un rango de celdas. O incluso puedo colocar una función dentro de otra función. En este caso me va a indicar cuál es el mes del día de hoy. ¿Cómo se ingresan? La forma más simple es ubicándonos en la celda, presionamos arriba el símbolo de función f de x y con eso se despliega el menú de insertar funciones. Este menú tiene varias partes. Una parte donde yo le puedo escribir qué quiero hacer. Un menú de todas las funciones disponibles, que están ordenadas abecedariamente, por abecedario, desde todas hasta las financieras, matemáticas, lo que sea, o simplemente un listado que siempre se despliega, que son las usadas, o más bien es el listado que se despliega inicialmente, que se refiere a las que se han usado recientemente. ¿Cuáles son las funciones que más uso? Son funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto, funciones de fecha y las funciones lógicas. Veamos cómo construimos las funciones en nuestra planilla de cálculo. Aquí está. Tenemos un listado de alumnas y alumnos con sus respectivas notas. Y lo que queremos saber es cuál fue su promedio. Vamos a escribir acá el encabezado de la columna y vamos a calcular en la J2 el promedio para Alejandra. Esto lo hacemos yendo al botón de funciones, presionamos, aparece el menú de ayuda con las funciones usadas recientemente,
en la cual está la función promedio, acepto, y me muestra que desea calcular el promedio de las celdas B2 al I2. Automáticamente me sugiere calcular este promedio. Si no estamos seguros, podemos simplemente presionar este botón que nos lleva a la planilla, nos mantiene la hoja de argumento pequeña, la podemos mover. Acá con este botón volvemos. Selecciono las celdas que deseo calcular, que corresponden a la B2 e I2. Puedo volver acá y acepto. Repito, botón función, selecciono la función, acepto, me sugiere ahora solamente calcular el promedio de la celda que está sobre esa, no me interesa. Voy a hacerlo corto, no voy a presionar este botón, voy a simplemente seleccionar acá las celdas. Ya lo veo lo que está haciendo acá, ya veo acá las celdas que está considerando para calcular, acepto. Y para el resto las voy a simplemente copiar. Ahora tomo todo este rango y voy a inicio y voy a aplicar a reducir el número de decimales, de tal manera de dejarlos todos solamente con uno, centrados al medio. Y acá tenemos entonces el promedio de todos los estudiantes y las estudiantes. Vamos a destacar con color negro. Bien. Podemos también saber cuántas pruebas dio, cuáles fueron las evaluaciones dadas. Para eso ayuda. Entonces ponemos aquí contar celdas. No fue necesario borrar, solamente escribí. Voy y cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Sí? Por lo tanto, voy a contar ahora cuántas evaluaciones dio. Las evaluaciones dadas fueron estas. ¿Sí? Y acepto. Copio. Y veo que hay estudiantes que dieron 8, 7 y 6 o 6 evaluaciones. Cualquier número que yo suprima va a cambiar estos valores. 6, 5, 3. ¿Por qué? Porque estas celdas siempre se calculan de manera automática. Podemos también calcular, tenemos el promedio, podemos buscar cuál fue la nota máxima. ¿Sí? Vamos a las funciones. Si no la encontramos, podemos buscarlo en las funciones estadísticas. O si no lo hubiésemos encontrado, podemos buscarlas en todas las funciones que utiliza. O podemos escribir max. Y me va a encontrar todas las funciones que contienen el texto max. En este caso, el valor máximo, explicación, argumentos, devuelve el valor máximo en la lista de valores. Voy y le digo que quiero el valor máximo de todo este rango. Acepto. Copio. Y tenemos los valores máximos de cada evaluación y el valor máximo promedio. Nota mínima. Perdón. ¿Sí? Función. Busco la función mínimo. Está acá. Acepto. Selecciono el rango. Acepto. Veamos ahora algunos ejemplos con funciones de fechas. Una forma distinta de construir las funciones cuando uno las conoce es directamente escribir igual y el nombre de la función. Al empezar a escribir se despliega el menú contextual, en este caso día. Como quiero esta función, dos clics, la selecciona y me pide
que le indique el número de serie, es decir, cuál será el número sobre el cual aplicaré la función día, que es este. Escribo, cierro paréntesis y doy intro. De nuevo, ahora con la función mes, igual, mes, dos clics, número de serie, la celda, cierro paréntesis, o incluso escribo simplemente igual, año, hago caso omiso de la recomendación, abre paréntesis, celda, cierra paréntesis y listo. Y ahora copio y tengo el listado de los días, de los meses y de los años en que ocurrieron los partos en estos animales. Con eso hemos visto algunas funciones básicas y ya en el resto del curso iremos profundizando en cada una de ellas. Nos vemos la próxima.